Voy a grabar la clase de hoy y después también la misma clase nos va a ayudar para subirla a a nuestro módulo. Bueno, vamos a empezar, vamos en materia. Vamos a definir por qué la importancia de la psicología dentro del entorno laboral, qué estudia la psicología empresarial o otro sinónimo es psicología organizacional, porque es fundamental entender la conducta del sujeto, del ser humano dentro de las organizaciones, de las empresas, de los lugares laborales o de cualquier equipo de trabajo al cual uno pertenezca o realice una determinada función o realizar un servicio. Pueden interrumpirme cuando quieran, cualquier pregunta. Al final voy a tener unas preguntas en que todos podamos contestar para hacer la clase más dinámica, recordando que lo virtual tiene una interacción de un 80% o a 75-80% de interacción o de cercanía. Yo sé que a lo mejor algunos están llegando a su casa, otros van en vía, otros están... eh, tantas situaciones, lo importante es que usted se conecte y pueda escuchar la clase porque es muy importante. Entonces, em, vamos a ver, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el estudio de la psicología? ¿Qué estudia la psicología? Empecemos por allí. ¿En qué se enfatiza la psicología? ¿Qué es psicología? Eh, una definición rápida y práctica para entender o para saber qué es psicología es el estudio de la conducta humana, el estudio del comportamiento y la conducta humana que se manifiesta en diversas circunstancias, diversos entornos, diversas situaciones. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que no solamente somos ideas, pensamientos, sino también somos manifestaciones, conductas. Y al hablar de conductas son procesos aprendidos, gestiones aprendidas o probablemente gestiones muy intuitivas o instintivas, mejor dicho. Entonces, el patrón de referencia del primer entorno en la que uno se desenvuelve y realiza eh, relaciones, dos definiciones muy importantes que hay que tener en cuenta allí por allí que no está en el glosario. Si está en el glosario, no recuerdo. Es relaciones intrapersonal y relaciones interpersonal. Esas son dos definiciones muy importantes tenerlas en cuenta allí. Las relaciones intrapersonal se refieren a todo pensamiento, toda emoción, toda situación, todo padecimiento que usted y yo nos pues puede pasar, nos puede llevar en algún momento determinado, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad. Uno tiene ideas, todo el tiempo anda pensando, el cerebro es algo inquieto, muy inquieto, y él tiende a tener ideas, pensamientos, que ahora vamos a explicar un poco cómo nacen los pensamientos. Es importante saber cómo nacen los pensamientos. Y que esas ideas y pensamientos me causan emociones. No sé si alguien se acuerda de cuáles son al menos las cuatro emociones básicas. Si no, bueno, estoy aquí para explicar o decir cuáles son las emociones básicas. Toda persona manifiesta una emoción. Las emociones básicas que son miedo, alegría, tristeza e ira. Esas son las básicas. Miedo, tristeza, alegría e ira. Así como la película Intensamente. Tal cual. Esas son las cuatro básicas. De allí pueden salir otras, obviamente, pero esas son las primarias, las emociones primarias. ¿Y cómo nace una emoción? Todo esto lo tengo que hacer como introductorio para entender la psicología empresarial. Las emociones nacen de
la exposición de nuestros sentidos ante la realidad. La exposición de nuestros sentidos, recordemos cuáles son los sentidos: tacto, gusto, olfato, vista, sensaciones. Nuestros sentidos que se van agudizando a través que uno va evolucionando o creciendo en ese desarrollo humano que es natural, se agudizan, están allí para captar la realidad o al menos la interpretación de lo que la mente da. Esos sentidos se conectan con esa realidad, pasan por una vía sensitiva, envía el mensaje por el sistema nervioso a nuestra mente y la mente da una conjetura de una probabilidad de una situación. Es como cuando usted toca algo que está caliente por milésimas de segundo, ese ardor que ya inmediatamente hace que usted retire la mano del lugar que está caliente. Ha pasado todo un fenómeno sensorial en que mi sentido del tacto toca el lugar, envía esa idea o esa señal al cerebro. El cerebro lo registra como algo peligroso, algo caliente. Inmediatamente la respuesta de vía contraria o de vuelta es quitar la mano para manifestar o mantener la vida, para mantener la vida. Y abro un paréntesis aquí desde ahora en la clase van a estar escuchando este concepto. El cerebro no busca mi felicidad. El cerebro no está hecho para que uno sea feliz. La felicidad es una toma de decisión. Lo hablo desde la psicología. La felicidad, a ver, hay que también entender qué es felicidad, porque felicidad tiene varios conceptos, pero el que se aproxima a lo que estoy mencionando es un estado de plenitud, de bienestar. No es de obtención, es de bienestar, de satisfacción. Por lo tanto, el cerebro eso no lo registra. El cerebro biológicamente, neuronalmente hablando, no ha nacido para hacer felicidad. El cerebro está hecho para que uno pueda sobrevivir un día más. Ya, cuando vamos a estudiar un poco la estructura del cerebro, lo vamos a comprender más. Y esto es muy importante para gestionar personas, para tener personas, rodearse de personas o estar en entornos laborales es fundamental. Sí, porque a veces inclusive los sistemas de motivación dentro de las empresas tienen que tener el sentido agudo de dónde están los caracteres motivacionales de la organización. A todos no se le puede dar por lo mismo todo. Por lo tanto, el cerebro está biológicamente registrado para poder sobrevivir. Sobrevivir. ¿Qué quiere el cerebro? Que le dé comida, que le dé techo, descanso, que pueda usted reproducirse biológicamente, instintivamente. Eso es lo que eh, desea neurológicamente hablando nuestro cerebro. Por lo tanto, la felicidad o el estado de plenitud es una toma de decisión desde el aspecto más racional de nosotros los seres humanos. Hago todo este énfasis para entrar a la psicología empresarial. Ahora sí, entendiendo estos comportamientos y estas conductas a nivel cognitivo, que cuando me refiero a cognitivo es los pensamientos, entonces esa característica de conductas se traslada al entorno laboral. ¿Cuáles son las motivaciones que hacen que un sujeto, una persona, ingrese a un lugar de trabajo? Si el puesto que se está levantando o la necesidad que se tiene en función de la organización eh, está sustentada a la demanda emocional y racional del candidato. La evaluación de ese candidato y su perfil de temperamento, de carácter y de personalidad. Por eso es que es un estudio. Aquí entiendo que tenemos varias áreas que estamos en el salón. Hay de recursos humanos, hay de logística, probablemente por ahí hay un futuro psicólogo. Entonces, entender qué es la definición de psicología empresarial es entender la conducta de la persona en el entorno organizacional, en su entorno
de responsabilidad laboral, de esa acción de oferta y demanda, una acción con una respuesta. Eso, eso a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué estudiamos? ¿Qué vamos a estudiar en esta cátedra, en esta clase? Los comportamientos humanos, que en definitiva son los comportamientos humanos en cualquier sitio, pero sobre todo con el jefe, con los compañeros, con los clientes, con mi bienestar, mi motivación. ¿Qué es mi motivación? ¿Qué es mi inspiración? ¿Qué es mi disciplina? Entonces, estos elementos que es propiamente de la psicología se seccionan en un ambiente laboral y nos ayudan a tener las herramientas y las habilidades para gestionar, acompañar y desarrollar al personal que tengo yo al cargo, ya sea que soy líder, soy gerente, soy de reclutamiento, soy de gestión humana, capacitación, las áreas que usted se está desarrollando como profesional. Em, y también digo algo muy interesante, dos puntos muy importantes, dos puntos muy importantes. Uno, que en psicología empresarial, más que una acción operativa, es una acción estratégica. Lo repito, más que una acción operativa o una responsabilidad operativa, es una acción estratégica. ¿A qué me refiero? La visión de la psicología empresarial no es solamente la ejecución de funciones cotidianas por las demandas del trabajo. A ver, no es simplemente colocar una prueba, no es simplemente atender un teléfono, no es simplemente mandar un correo, no es simplemente manejar un auto, no es solamente llevar una valija, no es solamente ver la mecánica de una máquina, no. La gestión de la psicología empresarial pasa del operativo, la parte que veo del día, a ver la operación de una manera más amplia. Los expertos hablan de este término holístico, o sea, en todas las facetas del ser humano, desde su biología, desde su emoción, desde sus creencias, crianzas y cómo se desenvuelve en todos los entornos. Por eso que para la psicología empresarial no es solamente insumo de información lo que se ve en el trabajo, sino también lo que pasa en su entorno laboral, en su entorno profesional, en su entorno familiar, en cualquier área en la que se está promoviendo la persona, se está exponiendo la persona. Así que es una visión estratégica. ¿Y cómo se puede desarrollar a esa persona para que alcance una idea o un pensamiento estratégico? O sea, un pensamiento estratégico es el que ayuda a pensar el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cuáles son los acontecimientos y cuáles son los resultados que voy a tener, cuáles son las consecuencias, si no hago o si digo o no digo los actos dentro de un área laboral. Entonces, no es solamente una visión operativa, sino es estratégica. Y ustedes sabrán que hoy se exige más que nunca una visión estratégica si la persona desea tener mayor éxito o mayor alcance en su vida profesional. Entonces, sí, ciertamente la psicología empresarial o organizacional. Es una rama de las diversas ramas que tiene el tronco de la psicología. La psicología nace en un momento histórico muy interesante, nace a principios del siglo, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, cuando se identifican, se observan factores o conductas que se están manifestando en un sector de una población, sobre todo una población europea. ¿Qué pasaba? Digo un poco de historia de la psicología. Resulta que al inicio del siglo XX era la época victoriana en la que había muchas normativas y reglas en el entorno social. Para que tengamos idea cuál es la época victoriana, pues recordemos un poco la película Titanic, de finales de 1800 a principios de 1900, ¿no? Para que tengamos como una idea de qué es la época victoriana, donde se sientan las personas
debidamente, donde los caballeros hay acción muy de caballerosidad, es muy representativo, las damas también. ¿Y qué pasaba? Es que un amplio sector femenino se desmayaba y entraban en colapsos eh, de su comportamiento, y cuando le iban a hacer los exámenes médicos, todas las que podían hacerlo salían bien, no había ningún condicionamiento eh, físico o de salud o de tema médico. Pues resulta que un señor llamado Sigmund Freud, de esto, el que es de psicología, quizás estará aburrido de escuchar el nombre de este señor y de esta historia, pero bueno, para los que no es importante tenerlo en cuenta, va a descubrir que la metodología de la oralidad, o sea, la expresión por medio de la palabra, por medio de las expresar lo que padece un sujeto, apropiarse la palabra para manifestar su sentir, em, es el mecanismo de ayuda para tener un equilibrio, una actitud bien equilibrada o una vida bastante equilibrada. Eso tiene un nombre, que es la manifestación de la palabra, o sea, verbalizar lo que siento, porque por lo general uno habla de lo que piensa y no de lo que siente. Pues resulta que en ese entorno, las damas, sobre todo las damas, que fue un colapso muy grande, en que las damas se iban desmayando, no sabían si era una epidemia, si era un virus, lo que pasaba. Pues resulta, Freud, que al entrevistar a un número de esas damas que entraban en desmayo, resulta que expresaban su sentir y su padecer al no poder manifestar con libertad su, sus características sexuales, su sexualidad. O sea, recordemos la época victoriana en la que escuchar a una dama mencionar algo particular hablando de la sexualidad era motivo de escándalo o probablemente de repudio a nivel social. No hay que jugar la historia desde nuestros ojos muy contemporáneos, pero al expresar cómo estaba el padecimiento de su sexualidad, de qué es lo que sentía, qué no era lo que sentía, cuáles eran sus frustraciones, cuáles eran sus motivaciones, si se estaba bien con su esposo, si no tenía esposo, si qué pasaba, si tenía novio, qué pasaba. Entonces, al exteriorizar esto, Freud entiende de que hay un mecanismo muy reprimido en nuestro cerebro, en nuestra mente, que se llama el inconsciente. Y es aquí eh, el gran, el gran descubrimiento de que la mente se divide en consciente e inconsciente. O sea, aquellos acontecimientos que están registrados primeramente, y estos posteriores teóricos los van a enfatizar, como Carl Jung o Eric Erickson o como Alfred Aldred, en el que van a decir que todo lo que uno ha adquirido en nuestra memoria desde el vientre materno y después del vientre materno, después del nacimiento, van a estar administrados o van a estar acumulados en una zona que se llama el inconsciente, y que van a salir particularmente ante frustraciones o sentimientos que el individuo no va a tener conciencia de que viene de hondas raíces emocionales. O sea, los dramas de nuestra vida que todos hemos tenido de una manera u otra van a estar muy incristados o incrustados en nuestra inconsciente, y que solamente el inconsciente, que es una etapa o un porcentaje muy bajo de nuestra realidad o de nuestro mecanismo de la mente, es el que exterioriza aquello que está en nuestra inconsciencia. O sea, que si usted está prestándome atención en lo que estoy mencionando en este momento, es un porcentaje muy mínimo de aquellas zonas que tiene usted en su mente y que probablemente no sabe que la tiene, desde la historia suya particular, sus relaciones interpersonales, sus relaciones eh, de familia y todo lo que se relaciona con su entorno y con su interpretación, y que van a salir particularmente ante dramas, situaciones, frustraciones del crecimiento humano, que es normal, y la manera con que sale también va a repercutir en el entorno. ¿Sí? Por eso que aquí vamos a ver qué es lo importante: la psicología. No es una ciencia típica, es una ciencia típica que ya tenemos métricas, números, estadísticas que nos ayudan a garantizar los resultados, pero nace de algo muy intangible que es la mente, en la inconsciencia. Entonces, esto que estoy mencionando se lleva al plano laboral, se lleva al plano laboral.
Analiza factores que afectan el desarrollo de tarea y el clima. Claro, porque las conductas dentro de el área de trabajo, como los comportamientos y las conductas, las motivaciones, los desaires, las palabras, los gestos, van a estar muy influidos por nuestras características inconscientes, desde la casa, desde el entorno familiar, del entorno amoroso, y se llevan al área laboral. O sea, si yo tengo alguna frustración con muchas situaciones, vamos a ver eh, teorías en la que ayudan a sustentar que la misma relación que tenemos, por ejemplo, con nuestra paternidad, probablemente se va a relacionar con los líderes. Y los líderes con sus colaboradores, probablemente la misma relación que tiene un papá con sus hijos. Y entre compañeros, probablemente como hermanos. Entonces, eso involucra mucho cómo nos relacionamos a nivel laboral. Si a nivel personal hemos intentado esto de una manera más objetiva en nuestras relaciones familiares, probablemente tenemos mayor éxito en nuestra área laboral. Para eso, el candidato que ingresa debería pasar por varios filtros de, eh, de obtención de capacidades no solamente intelectuales, sino también emocionales. Muchachos, si se desconecta, nos volvemos a conectar al Zoom. También evalúa a nivel individual y grupal la organización para entender los comportamientos. Sí, porque si tenemos una personalidad a nivel individual, también se tiene una personalidad a nivel colectivo, sobre todo cuando estamos en un entorno laboral, un entorno profesional. La identificación de un departamento probablemente dentro de un mismo lugar de trabajo no es la misma que en otro lugar, porque cada uno tiene sus representaciones, cada uno tiene sus características y sus personalidades. Por ejemplo, yo trabajo en un lugar de capacitación y veo que es diferente el trato con auditoría que con mantenimiento. Cada uno tiene sus particularidades. Y la psicología empresarial se dedica a estudiar esos comportamientos y cómo pueden influir al objetivo de las metas. Y busca optimizar la interacción entre las personas y la empresa. O sea, la capacidad de socialización, la capacidad de salir de un ensimismamiento. Ensimismamiento es quedarse en uno. Hoy hablaba en una capacitación que quien quiera tener éxito en su vida profesional es importante que se exponga. Es, es fundamental que se exponga. ¿Qué me digo a qué me refiero que se exponga? A que hable, a que converse, a que exteriorice, a que rompa el hielo, porque hoy en día se evalúa a la persona por precisamente esa capacidad de toma de decisión y de proactividad. Aunque yo pueda ser muy introvertido, pues es importante aprender y desarrollar habilidades de salida, de conversar, de expresar. Obviamente, no conversar cualquier cosa, sino algo que sea profesional en el ámbito laboral. Preguntas, comentarios. Bueno, esto es a grandes rasgos la introducción de lo que estudia la psicología a nivel de la organización. Usted, tengo la plena seguridad que va a entrar a conocer las características. Yo voy a poner toda la carne en el asador porque no subestimo que pueda no conocer algunas técnicas psicológicas que nos ayuden, le ayude a usted a entender los comportamientos de la otra persona y entender propiamente los de uno, porque cuando uno se mete en estos temas es porque también tiene algunas carencias que está por resolver, está resolviendo. Todos tenemos algo que resolver en nuestra vida y todavía estamos batallando con eso. Y qué bueno que se tenga, porque en el primer momento en que decimos que ya lo tenemos todo resuelto, quiere decir que ya pasamos a mejor vida. Y no con eso, o sea, ya se acabó todo. O sea, la garantía de que estamos eh, viviendo es que te estamos resolviendo, estamos todavía caminando, ¿sí? Eh, bueno,
Estoy un poquito preocupado porque si se acaba, ya saben que se pueden conectar nuevamente. Entonces, antes de entrar a estudiar dentro de las empresas, ok, vamos a ver qué sigue acá. Ah, ok, los objetivos. Bien, objetivos. ¿Cuál es el objetivo final de tener un departamento o un área o personas que observen la conducta dentro de un entorno laboral? Es uno, porque al observar, al medir, al desarrollar la conducta de un entorno laboral, se mejora el rendimiento, claro, porque a diferencia de las computadoras, a diferencia de las copiadoras, el sujeto, las personas, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas características, no todos tenemos las mismas conductas. Y por más que hayamos nacido en la misma casa, no todos tenemos eh, la misma metodología de captar lo aprendido. Cada uno tiene sus características. Bueno, en ese sentido, la psicología empresarial se dedica a estudiar cómo cada uno de los que pertenecen a ese equipo de trabajo tienen sus propias características o personalidades. Y ahora vamos a intentar, voy a tomar un tiempo para explicar los temperamentos que ayudan a esto. Por otro lado, los objetivos, el trabajo sostenible, el ideal. Ojo, 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 ojo lo que estoy manifestando. El ideal, vamos a tener cultura empresarial ideal y cultura empresarial real. O sea, a la que desea aspirar, a la que quiere llegar por medio de su visión y misión, sobre todo su visión, y la que es en realidad, porque hay empresas que dicen en sus eslogans, somos el equipo más comprometido, somos una familia que se entiende y se compromete, pero la verdad que internamente es una cueva de culebras que cada quien está viendo a quién picar. Por eso, la psicología empresarial se dedica a ver que el trabajo sea sostenible, o sea, que no quede solamente por emocionalidades, sino que pueda realizarse desde la objetividad, desde la razón